Hijos míos, existe un enemigo que durante 300 años ha librado una guerra secreta contra la Iglesia. Su objetivo no es destruir nuestros templos, sino robar nuestra fe desde dentro. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final y suscríbanse, porque hoy revelaré el plan escrito en las logias secretas y el arma que el cielo nos ha dado para la victoria. Mis amados hijos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, a lo largo de nuestras conversaciones hemos hablado de las muchas batallas que la Iglesia, nuestra Santa Madre, ha librado a lo largo de sus 2000 años de historia. Hemos hablado de las persecuciones sangrientas de los emperadores romanos que intentaron ahogar la fe naciente en la sangre de los mártires. Hemos hablado de la amenaza de las invasiones bárbaras, que buscaron destruir la civilización cristiana con la espada y el fuego. Hemos hablado de las flotas de los enemigos de la fe, que buscaron borrar la cruz de la faz de Europa. Todos estos fueron enemigos visibles, enemigos que luchaban a la luz del día. Sus intenciones eran claras, sus armas eran conocidas. Pero hoy debo hablarles de un enemigo diferente. Un enemigo mucho más astuto, más paciente y por lo tanto infinitamente más peligroso. Un enemigo que raramente usa la espada, porque su arma predilecta es la idea. Un enemigo que no busca destruir los muros de nuestras iglesias, sino los fundamentos de nuestra fe desde dentro. Un enemigo que no lucha a campo abierto, sino que prefiere la oscuridad de las logias, el secreto de los juramentos y el poder de la infiltración. Hoy, hijos míos, debo hablarles de la francmasonería. Sé que para muchos de ustedes al escuchar este nombre, les vienen a la mente imágenes de hombres de negocios en clubes exclusivos, de rituales extraños pero inofensivos, de una organización filantrópica que habla de fraternidad universal y del gran arquitecto del universo. Esta es la máscara que la masonería presenta al mundo, y es una máscara muy eficaz. Pero como pastor de sus almas, tengo el deber sagrado de arrancar esa máscara y de mostrarles el verdadero rostro que se esconde detrás. Y para hacerlo, no usaré mis propias palabras, sino las palabras inequívocas y solemnes de mis predecesores en la sede de Pedro, que durante más de 200 años, con una consistencia profética, han advertido al mundo católico sobre la verdadera naturaleza y los verdaderos objetivos de esta sociedad secreta. Desde el Papa Clemente XII, en 1738, hasta hoy, más de 200 documentos pontificios han condenado a la masonería. ¿Por qué? ¿Se trata de una simple paranoia de la Iglesia? ¿De una lucha por el poder terrenal? No, hijos míos, se trata de una incompatibilidad absoluta y total entre la fe católica y la doctrina masónica. Escuchen con atención las palabras de mi predecesor, el Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus, una de las condenas más claras y poderosas jamás escritas. Él no duda en llamar a la masonería el reino de Satanás en la tierra. Y dice, el fin último de los masones es este: destruir desde sus cimientos todo el orden religioso y social nacido de las instituciones cristianas y sustituirlo por otro nuevo, modelado a sus ideas y cuyos principios y fundamentos están sacados del naturalismo. ¿Qué significa esto en un lenguaje sencillo? Significa que el objetivo de la masonería es crear un mundo como si Dios no existiera, un mundo donde la única autoridad sea la razón humana, donde la única ley sea la del Estado y donde la Iglesia católica sea, en el mejor de los casos, reducida a una opinión privada más y, en el peor, completamente aniquilada. Para un masón, Jesucristo no es el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Es, como mucho, un gran maestro, un hombre sabio al mismo nivel que Buda, Mahoma o Confucio. La Iglesia no es el cuerpo místico de Cristo, la única arca de salvación. Es simplemente una secta más entre muchas otras. La verdad revelada no es la palabra de Dios, sino una serie de mitos anticuados que la luz de la razón masónica debe superar. Su Dios, al que llaman el gran arquitecto del universo, no es nuestro Padre amoroso,
no es la Santísima Trinidad. Es un Dios vago, impersonal, un relojero que creó mundo y luego lo abandonó a sus propias leyes. Es, en definitiva, una religión natural, una religión sin dogmas, sin sacramentos, sin redención, una religión hecha a la medida del hombre soberbio que no quiere arrodillarse ante nadie más que ante su propio intelecto. Por eso, hijos míos, la Iglesia ha declarado con una claridad inmutable que un católico no puede ser masón. Es imposible. Sería como intentar ser ciudadano de dos reinos que están en guerra, jurar lealtad a dos ejércitos que luchan a muerte. La pertenencia a la masonería es un pecado mortal. Y esta guerra, como les dije, es una guerra secreta, porque la verdadera fuerza de la masonería no está en sus ejércitos, sino en su capacidad de influir, de infiltrarse, de moldear la cultura y la política desde la sombra, para que lentamente, sin que la gente se dé cuenta, el mundo se vaya pareciendo cada vez más a su proyecto anticristiano. Y su objetivo principal, desde el principio, ha sido siempre el mismo: la destrucción de la Iglesia Católica, el último bastión de la verdad sobrenatural en el mundo. Mis amados hijos, hemos identificado el enemigo que se esconde en las sombras. Hemos escuchado las severas advertencias de los papas que durante siglos han señalado a la masonería como el principal adversario organizado de la fe católica. Pero ahora, debemos hacernos una pregunta crucial. Si este enemigo es tan poderoso y su objetivo es la destrucción de la Iglesia, ¿cuál es su plan de batalla? ¿Cómo pretende una sociedad secreta, por muy influyente que sea, destruir una institución divina de 2000 años de antigüedad, contra la cual el mismo Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían? La respuesta a esta pregunta, hijos míos, es aterradora en su simplicidad y en su audacia diabólica. El enemigo aprendió de sus errores. Comprendió que la persecución abierta, la violencia física, la sangre de los mártires no destruye a la Iglesia. Al contrario, la fortalece. La sangre de los mártires, como decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Por lo tanto, el plan no podía ser un asalto frontal. No se trataba de quemar más iglesias o de matar a más papas. Se trataba de una estrategia mucho más sutil y a largo plazo. No se trataba de crear mártires, sino de crear apóstatas. No se trataba de atacar el cuerpo de la Iglesia, sino de infectar su alma, su misma doctrina, desde dentro. El plan era, en una palabra, la infiltración. En el siglo XIX, la Iglesia capturó una serie de documentos de las logias masónicas italianas conocidas como la Alta Vendita. Estos documentos, cuya autenticidad ha sido confirmada por varios papas, revelaban con una claridad escalofriante el plan maestro del enemigo. Escuchen con atención, porque estas palabras, escritas hace casi 200 años, parecen una profecía de nuestro propio tiempo. En un documento conocido como la Instrucción Permanente de la Alta Vendita, los líderes masónicos escribieron a sus correligionarios: el trabajo que hemos emprendido no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, quizás un siglo. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Un papa según sus necesidades. ¿Se dan cuenta, hijos míos, de la audacia de este plan? No se trataba de asesinar al Papa, sino de llegar a colocar en la sede de Pedro a un hombre que, sin ser necesariamente un miembro formal de la logia, pensara como ellos, que compartiera sus principios naturalistas y humanistas, que promoviera un evangelio diluido, una fraternidad sin Cristo. ¿Y cómo pretendían lograr algo tan impensable? La Instrucción Permanente lo detalla con una paciencia diabólica. No a través de un golpe de Estado, sino a través de la corrupción lenta y progresiva de las mentes. El primer paso era corromper a la juventud. Dejad a los viejos, decían, id a la juventud. Su estrategia era dominar la cultura, las universidades, la literatura, el teatro, las artes.
Querían crear una atmósfera intelectual donde la fe católica pareciera anticuada, irracional, enemiga del progreso y de la libertad. Querían formar una generación de jóvenes que, aunque quizás todavía se llamaran católicos, tuvieran el corazón y la mente moldeados por los principios de la Revolución Francesa. La soberanía del hombre, la primacía de la razón sobre la revelación, el deseo de una religión más sencilla y menos dogmática. El segundo paso era la infiltración del clero. Una vez que hubieran creado esta juventud de mentalidad mundana, decían, algunos de ellos inevitablemente sentirían la vocación al sacerdocio. Y estos jóvenes entrarían en los seminarios y en los conventos. No entrarían como agentes conscientes con un plan de destrucción. Entrarían sinceramente, pero llevando consigo como un virus las ideas liberales y modernistas que habían respirado en la cultura. Y una vez dentro, ¿cuál era su misión? Hacedles una reputación de buenos católicos y de patriotas puros, decía la instrucción. Estos sacerdotes de mentalidad nueva debían ser populares, encantadores, abiertos al diálogo con el mundo. No debían ser herejes abiertos porque serían expulsados, debían ser simplemente promotores de la novedad. Y el tercer paso era la paciencia. Estos sacerdotes a lo largo de las décadas ascenderían en la jerarquía, se convertirían en obispos, en cardenales, y un día después de quizá un siglo de este trabajo lento y paciente, los cardenales reunidos en cónclave elegirían a uno de ellos, y la Iglesia finalmente tendría su papa según las necesidades de la masonería. Un papa que, creyendo sinceramente que estaba modernizando la Iglesia y abriéndola al mundo, en realidad estaría vaciándola de su contenido sobrenatural. Un papa que hablaría más de ecología que de la salvación de las almas, más de los derechos humanos que de los derechos de Dios, más de la fraternidad universal de los hombres que de la paternidad única de Dios a través de Jesucristo. Este era el plan, hijos míos, un plan diabólico en su astucia, que buscaba usar la propia estructura de la Iglesia para destruirla, manteniendo la fachada intacta, pero cambiando el vino de la doctrina por el vinagre de la filosofía del mundo. Mis amados hijos, hemos desenmascarado el plan. Hemos leído las propias palabras del enemigo, su estrategia de un siglo para colocar en el corazón de la Iglesia un clero y eventualmente a un papa que piense según los principios del mundo. Pero alguno de ustedes podría decir, Padre, todo esto es historia, son documentos del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, con mi parroquia, hoy? Hijos míos, si tan solo fuera historia, yo no estaría hablándoles con esta urgencia. Pero me temo que el plan, concebido hace tanto tiempo en las logias oscuras, ya no es solo un plan. Estamos viviendo, en nuestro tiempo, la cosecha amarga de sus frutos. No me corresponde a mí juzgar las intenciones de ningún hombre, y menos aún las de los pastores de la Iglesia, pero sí tenemos el deber, como nos enseña el Evangelio, de juzgar los frutos. Y hoy quiero hacer con ustedes un examen de conciencia sobre los frutos que vemos en la Iglesia. No les pido que crean ciegamente en una teoría de la conspiración. Les pido que abran los ojos, que miren a su alrededor y que se pregunten con una honestidad brutal si lo que vemos hoy no se parece espantosamente a los objetivos trazados en aquel plan maestro. Pregúntense, hijos míos, cuando van a misa y escuchan un sermón, ¿de qué se habla? Cuando oyen a un sacerdote que parece avergonzado de hablar del pecado, del infierno, del diablo o del juicio de Dios, cuando en lugar de eso escuchan homilías que parecen discursos de un político, de un sociólogo o de un psicólogo, cuando se habla de la crisis climática, de la justicia social, de acoger a todos, pero casi nunca se menciona la necesidad de la conversión, del arrepentimiento o de la salvación de las almas. ¿No están viendo el fruto exacto de aquel plan? El objetivo era precisamente ese, vaciar la fe de su contenido sobrenatural.
transformar el cristianismo de una religión de salvación eterna en una simple ideología de bienestar terrenal, convertir a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, en una ONG humanitaria. Porque un cristianismo sin la cruz, sin el pecado y sin el juicio, es un cristianismo que ya no necesita un salvador. Es un humanismo con un ligero barniz religioso, exactamente el evangelio que predica la masonería. Miren nuestras liturgias. ¿Qué ha pasado con el sentido de lo sagrado? Cuando ven iglesias donde el sagrario ha sido arrinconado en un rincón oscuro, mientras el sacerdote ocupa el centro como si fuera el protagonista de un espectáculo. Cuando la música sagrada, el canto gregoriano que ha elevado las almas de los santos durante siglos, es reemplazado por guitarras y canciones con melodías de pop y letras sentimentales. Cuando la comunión se distribuye en la mano de una manera tan casual que parece que estamos recibiendo una simple galleta. Cuando la misa, el sacrificio incruento del Calvario, se convierte en una reunión informal, un encuentro comunitario donde el aplauso humano reemplaza al silencio adorador. ¿No están viendo el fruto de un plan deliberado para destruir la fe católica en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Porque si la misa es solo una comida fraternal, entonces el sacerdote no es un alter Christus, sino un simple presidente de la asamblea. Y si se pierde la fe en la Eucaristía, se pierde el corazón mismo del catolicismo. Escuchen el lenguaje que se usa hoy en tantos círculos eclesiásticos. Cuando el pecado ya no se llama pecado, sino fragilidad, situación irregular o herida. Cuando la verdad ya no se presenta como una roca firme, sino como un ideal al que debemos caminar juntos. Cuando se habla incesantemente de diálogo con el mundo, pero un diálogo que a menudo parece una rendición, donde la Iglesia pide perdón por ser lo que es, en lugar de llamar al mundo a convertirse. Cuando la compasión se confunde con la complicidad y en nombre de una falsa misericordia se bendicen situaciones que el Evangelio llama pecado mortal, ¿no están escuchando el eco de los principios masónicos de la libertad sin verdad, de la tolerancia sin límites, del relativismo donde cada quien tiene su propia verdad? Un mundo donde todo es aceptable es un mundo donde nada importa y sobre todo, donde la verdad salvífica de Jesucristo se convierte en una opinión más entre muchas. Les ruego que me entiendan bien. Al señalar estos síntomas dolorosos, no estoy diciendo que cada sacerdote o cada obispo que promueva estas cosas sea un masón consciente. Dios me libre de hacer un juicio tan temerario. De hecho, creo que la mayoría de ellos son hombres sinceros que creen de verdad que están haciendo un bien a la Iglesia. Y ahí reside precisamente la genialidad diabólica del plan. No se trataba de reclutar traidores, sino de formar a una generación de clérigos en seminarios y universidades, donde ya se respiraba esta teología modernista, este humanismo cristiano, esta obsesión por agradar al mundo. Han sido, en muchos casos, víctimas ellos mismos de un sistema envenenado. Son los hijos y los nietos espirituales de aquella infiltración que comenzó hace un siglo. Pero sean agentes conscientes o víctimas inconscientes, el resultado es el mismo: la demolición silenciosa de la fe desde dentro. El vino de la doctrina se está convirtiendo en el vinagre de la filosofía del mundo y muchas almas, confundidas y desnutridas, están abandonando la casa del Padre en busca de un alimento que ya no encuentran en ella. Mis amados hijos, hemos visto el plan diabólico de la infiltración y hemos reconocido con dolor muchos de sus frutos venenosos en la Iglesia de hoy. Pero para que comprendan cómo esta estrategia ha funcionado, no a nivel de grandes teorías, sino en la vida real de un pastor y de sus ovejas, quiero contarles una historia. Es una historia ficticia, pero que resume la tragedia real de miles de sacerdotes y de fieles en el último medio siglo. Es la historia de un sacerdote bueno, un hombre de fe sincera que, sin saberlo, se convirtió en un soldado del ejército enemigo. Lo llamaremos el Padre Miguel.
El padre Miguel fue ordenado en la década de 1970, en pleno torbellino de los cambios postconciliares. Era un joven lleno de idealismo, de energía y de un deseo genuino de hacer la iglesia más relevante y accesible para el hombre moderno. En el seminario había respirado el aire de la novedad. Le habían enseñado a desconfiar de la piedad tradicional, a la que llamaban rígida y preconciliar. Le habían hablado de la importancia del diálogo con el mundo, del ecumenismo, de la justicia social. Y le habían hablado muy poco del pecado, del juicio, del infierno o de la necesidad de la conversión. Salió del seminario convencido de que su misión era liberar al pueblo de las viejas estructuras opresivas de la fe. Su primer destino fue una pequeña parroquia de gente sencilla y trabajadora, con una fe profunda y tradicional. Pero el padre Miguel, en su celo juvenil, vio esa fe como algo que había que actualizar. Con la mejor de las intenciones, comenzó su reforma. Quitó el antiguo altar mayor de mármol y lo reemplazó por una simple mesa de madera en el centro del presbiterio. Guardó en un armario las estatuas de los santos, a las que consideraba una distracción. Reemplazó el órgano por un coro de guitarras con canciones de ritmo moderno. Y en sus homilías dejó de hablar de los mandamientos o de la vida eterna. En su lugar, hablaba de la importancia de la comunidad, de la lucha contra la pobreza, del diálogo con otras religiones. Se sentía un verdadero reformador, un pionero de la nueva primavera de la Iglesia. Al principio, algunos de los fieles más ancianos se quejaban en voz baja, pero la mayoría, por respeto a la autoridad del sacerdote, aceptaron los cambios. Durante años, el padre Miguel creyó que su parroquia era un éxito. La gente parecía más participativa, había más aplausos en la misa y las actividades sociales de la parroquia eran muy populares. Pero poco a poco comenzó a notar algunos síntomas extraños y preocupantes. Se dio cuenta de que las confesiones habían disminuido drásticamente, hasta casi desaparecer. ¿Por qué confesarse si el pecado ya casi no se mencionaba desde el púlpito? Se dio cuenta de que la reverencia ante la Eucaristía se había perdido. La gente comulgaba de una manera distraída, como si estuvieran recibiendo un simple trozo de pan. Se dio cuenta de que los jóvenes que participaban en sus grupos de guitarra, al llegar a la universidad, abandonaban la fe por completo, porque la fe que él les había transmitido era tan superficial y tan parecida al mundo que no veían ninguna razón para conservarla. Y él mismo, el padre Miguel, comenzó a sentir un profundo vacío en su propia alma. Su oración se había vuelto seca. Su celo se había apagado. Miraba su parroquia y aunque externamente parecía viva, sentía en su interior que el corazón de la fe, la creencia en lo sobrenatural, estaba muriendo lentamente. La crisis llegó cuando ya era un hombre de mediana edad. Agotado y confundido, decidió hacer un retiro espiritual en un antiguo monasterio, un lugar conocido por su fidelidad a la tradición. Allí se confesó con un anciano monje, un hombre de una sabiduría profunda y de una mirada penetrante. El padre Miguel le abrió su corazón, le contó sus sueños de juventud, su trabajo en la parroquia y su terrible sensación de fracaso y de vacío espiritual. El monje lo escuchó durante 1 hora en silencio. Y cuando terminó, no le ofreció consuelos fáciles. Simplemente le tendió un libro viejo y polvoriento. Era una copia de la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII, la gran condena contra la masonería. «Hijo mío», le dijo el monje con una voz suave, «creo que antes de buscar respuestas, debes entender la naturaleza de la batalla en la que has estado luchando sin saberlo. Lee esto y reza». Esa noche, en la soledad de su celda, el padre Miguel comenzó a leer, y a medida que avanzaba, una sensación de horror helado comenzó a apoderarse de él.
En las palabras de aquel papa del siglo XIX, vio descrita con una precisión aterradora la misma ideología que él había estado predicando durante 30 años. El plan masónico de crear un cristianismo sin lo sobrenatural, una iglesia que fuera una simple agencia de valores humanistas, una fe que dialogara con el mundo hasta disolverse en él. Vio que sus propias ideas, las que él había creído tan modernas y progresistas, no eran más que la vieja herejía del naturalismo, el plan maestro del enemigo. Y entonces, como un relámpago, lo comprendió todo. Comprendió que con la mejor de las intenciones había sido un instrumento perfecto del plan de infiltración. Se dio cuenta de que no había sido un reformador, sino un demoledor. Que no había abierto las ventanas para que entrara el aire fresco del Espíritu, sino para que entrara el humo de Satanás. Y cayó de rodillas en el suelo frío de la celda y lloró. Lloró con las lágrimas amargas de un hombre que se da cuenta de que ha traicionado a su Señor no por malicia, sino por una terrible y culpable ignorancia. Al día siguiente hizo una confesión general de toda su vida sacerdotal y salió de aquel monasterio como un hombre nuevo. Un hombre humillado, sí, pero también un hombre con una misión. Volvió a su parroquia y el domingo siguiente subió al púlpito. Devolvió el sagrario al centro del altar y comenzó su homilía con unas palabras que dejaron a sus feligreses atónitos. «Hijos míos, durante 30 años les he fallado. Les he predicado un evangelio falso. Hoy, con la gracia de Dios, comenzamos de nuevo. Y comenzaremos con la primera y más importante de las verdades, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Mis amados hijos, hemos recorrido un camino oscuro y doloroso. Hemos sacado a la luz al enemigo que opera en las sombras. Hemos revelado su plan maestro de infiltración para vaciar la fe desde dentro. Hemos visto los síntomas de su veneno en la iglesia de hoy y hemos llorado con la trágica historia del Padre Miguel, ese sacerdote de buen corazón que fue, sin saberlo, un instrumento de este plan y que no supo manejar su posición como Jesús lo hubiera hecho. Ante un panorama tan desolador, la pregunta que surge en nuestros corazones es inevitable. ¿Estamos entonces condenados? ¿Ha triunfado el plan del enemigo? ¿Está la iglesia irremediablemente perdida, destinada a convertirse en una mera ONG humanitaria, una cáscara vacía sin el alma de la fe sobrenatural? ¡No! ¡1000 veces no! Decir eso sería la blasfemia más grande. Sería dudar de la promesa infalible de nuestro Señor Jesucristo, que juró solemnemente: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia». El plan masónico, por astuto y diabólico que sea, no es más que un castillo de arena frente al poder infinito de Dios. El enemigo tiene su plan, sí, pero el cielo, hijos míos, también tiene un plan. Y el plan del cielo es infinitamente más sabio, más poderoso y está garantizado para la victoria final. El plan de la masonería es un plan de hombres, destinado al fracaso. El plan del cielo es el plan de Dios, orquestado por la mujer destinada desde toda la eternidad para aplastar la cabeza de la serpiente, la Santísima Virgen María. Frente al plan de la instrucción permanente de la Alta Bendita, Dios nos ha dado en nuestro tiempo las instrucciones permanentes del cielo, y nos las ha dado en Fátima. Comparen los dos planes, hijos míos, y verán la batalla espiritual en la que estamos inmersos. El plan del enemigo era infiltrar y corromper al clero para destruir la fe. El plan de Nuestra Señora es suscitar un clero santo y fiel, y nos da el arma para lograrlo. Nos pide incesantemente que recemos el Santo Rosario por la conversión de los pecadores y especialmente por la santificación de los sacerdotes. Cada Ave María rezada con fervor por un sacerdote es un ladrillo de oro en el muro de protección espiritual que rodea su alma.
Es la mejor defensa contra la infiltración. El plan del enemigo era difundir los errores del naturalismo y del ateísmo por todo el mundo, como vemos hoy en las ideologías que niegan la ley de Dios. El plan de Nuestra Señora para contrarrestar este veneno fue pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Y nos prometió: al final mi corazón inmaculado triunfará. Este triunfo no es una victoria política, sino una victoria de la gracia. Significa que a pesar de la aparente victoria del mal, la fe no será extinguida. La promesa del triunfo final de María es el ancla de nuestra esperanza en medio de la tormenta. El plan del enemigo era crear una falsa iglesia, una iglesia mundana, humanista, una falsificación del Evangelio. Y el antídoto del cielo contra esta falsificación es la devoción al verdadero corazón de la Iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús y a la Eucaristía. La devoción de los primeros sábados, pedida por Nuestra Señora en reparación por las ofensas contra su corazón inmaculado, es un arma poderosísima para reparar las brechas en los muros de la Iglesia causadas por la herejía y la apostasía. Ven, hijos míos, no estamos indefensos, no somos víctimas pasivas de una conspiración imparable, somos soldados en el ejército de la Reina del Cielo, y tenemos sus armas, tenemos sus órdenes de batalla, y su plan es mucho más sencillo que el del enemigo, pero infinitamente más poderoso. No nos pide infiltrarnos en nada, sino ser fieles en lo pequeño. No nos pide conspirar en secreto, sino rezar a la luz del día. Su plan de batalla se resume en 3 palabras: oración, penitencia y fidelidad. Oración, especialmente el Santo Rosario. Penitencia, ofreciendo los pequeños sacrificios de nuestra vida diaria en reparación por los pecados. Y fidelidad, una fidelidad inquebrantable a la doctrina católica de siempre, al magisterio perenne de la Iglesia y al Santo Padre en cuanto sucesor de Pedro y custodio de la fe. Y ahora, este conocimiento debe convertirse en una decisión. Es hora de elegir en qué ejército queremos luchar. Por eso, me dirijo a cada uno de ustedes. La batalla por la Iglesia comienza en su propia alma y en su propia casa. Les pido, como su Padre, que tomen en sus manos el arma más poderosa contra las fuerzas del infierno, el Santo Rosario. Recen el rosario todos los días, especialmente en familia. Es la cadena que ata al demonio. Les pido que renueven su amor y su reverencia por la Sagrada Eucaristía. Hagan visitas al Santísimo Sacramento. Hagan actos de reparación por las profanaciones y la indiferencia que sufre nuestro Señor. Y les pido que recen y ofrezcan sacrificios por nuestros sacerdotes. No los critiquen, recen por ellos. Su fidelidad es la primera línea de defensa de la Iglesia. Para sellar nuestro compromiso en esta batalla espiritual, quiero invitarlos a un acto que demuestre nuestra unidad y nuestra determinación. Por favor, escriban en los comentarios su ciudad y su hora local actual. Hagámoslo para crear un escudo global de oración. Que los enemigos de la Iglesia, tanto los visibles como los invisibles, vean que a toda hora del día y de la noche, en todos los rincones del mundo, hay soldados fieles de Cristo y de María de pie, vigilantes, con el rosario en la mano, protegiendo a la Santa Madre Iglesia. Si este mensaje ha sido una luz para ustedes, les pido que se suscriban a este canal. Al hacerlo, se alistan formalmente en esta comunidad que busca defender la verdad católica en tiempos de confusión. Y finalmente, les pido que compartan este video. Hay millones de católicos confundidos, que sienten que algo va mal en la Iglesia, pero no saben por qué. Tal vez estas palabras sean la clave que necesitan para entender la batalla en la que estamos y para elegir el bando correcto. Sean apóstoles de la verdad, no tengan miedo, porque la victoria final no pertenece a las logias, sino a la mujer vestida de sol. Mi corazón inmaculado triunfará.